voy a empezar por Arturo Alarcón, te presento. Arturo es ingeniero industrial y licenciado en Economía y desde el año 2005 es responsable de coordinar las actividades sobre sostenibilidad y cambio climático en IECA, que es el Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones, y que por razones obvias pues tenemos Andez y IECA históricamente una relación estrecha y con todo este reto todavía más. Y bueno, lo considero amigo porque además desde hace ya muchos años él es, entre muchísimas responsabilidades, secretario del Comité de Normalización de UNE, antes AENOR, de Sostenibilidad en la Construcción. Yo llevo la secretaría del subcomité de edificación y eso pues nos obliga a estar en continuo contacto. Así que para mí es un placer que haya accedido a la invitación y era obligado que estuviera hoy en la primera sesión ya específica en estructuras, aunque podrías haber venido en cualquiera de las otras, pero yo creo que está muy bien. Así que nada, te dejo y es el único que no ha preparado presentación, pero no hace falta. Le dejo a él que nos dé aquí unas ideas. El placer es mío. No he traído presentación, he traído unos datos que, si me permitís, ahora leeré. Yo creo que debemos empezar situándonos un poco con los números. Yo creo que me voy a centrar en el CO2, no en los demás indicadores que nadie entiende, pero el CO2 todo el mundo lo entiende. Y podemos empezar en pensar cuánto CO2 tiene un metro cúbico de hormigón. ¿Alguien tiene alguna idea? Anda en 230, 280, más o menos por ahí. ¿Y de qué depende? Pues de la cantidad de cemento que se dosifique en el hormigón y del tipo de cemento, fundamentalmente, ¿vale? Yo he hecho ayer unos números y para una dosificación de 265, si solo utilizáramos cemento tipo 1, el CO2 sería de 270. Si utilizáramos cemento tipo 2 sería de 235, con cementos tipo 3 bajaríamos a 146, con un cemento tipo 1 blanco nos iríamos a 341 y con un cemento 4 nos iríamos a 169. Es decir, es bastante significativo el cambio en función del tipo de cemento que utilicemos. Por supuesto, la dosificación también es muy importante. Vosotros, como prefabricadores, utilizáis unas dosificaciones muy altas, porque es necesario que lo hagáis así. Con cementos tipo 1, una dosificación de 345 daría unos 350 kilos. Y hay gente, es necesario, vosotros como fabricantes podéis llegar a dosificaciones mucho más altas, como pues 390 kilos, donde nos iríamos casi a 380 kilos de CO2. Pero en este caso, yo creo que es imprescindible decir que en Andeze no debemos hablar de metros cúbicos de hormigón, ¿vale? Ni debemos hablar solo del cemento. El protagonista de la hoja de ruta no debe ser el cemento, ni puede ni debe ser el cemento. Deben ser el diseño. Yo creo que lo ha dicho Kanga muy bien. Y las medidas de diseño son las principales. Voy a dar unos datos de una losa armada, del CO2 de una losa armada, que con una dosificación de 700 kilos y una dosificación de 25 kilos, una utilización de acero de 25 kilos, esa losa por metro cuadrado estaría en aproximadamente 130-150 kilos de CO2 por metro cuadrado, más o menos. Una losa postesada bajaría a 110-120 y una placa alveolar estaría en 90. Es decir, la reducción del CO2 por metro cuadrado en un elemento prefabricado como una losa alveolar ya reduce. O sea, esa medida simplemente con el diseño, con las medidas que yo creo que podríamos resumir en esbeltez, consigue una reducción significativa. Y ese es un mensaje muy, muy importante, ¿vale? Pero me habéis pedido que hable del cemento. Entonces vamos a hablar del cemento. ¿Cuál es nuestra contribución a la posibilidad de reducir el CO2 en los elementos prefabricados? Nosotros tenemos una hoja de ruta que sabéis que se llama de las 5 Cs, pasamos de las 7 Rs a las 5 Cs. Voy a hablar solo de las dos primeras Cs, que son las que quizá aquí más apliquen. La primera C es el clinker y la segunda es el cemento, ¿vale? Nosotros estamos reduciendo el CO2 de nuestros cementos mediante dos medidas, que son las dos Cs, reduciendo el CO2 en el clinker. De aquí a 2030 pretendemos pasar de un cemento de 729 kilos por tonelada de cemento a más o menos
en el entorno de 460, ¿vale? Es una reducción significativa. Y la primera C, que es la del clinker, pretende reducir 165 kilos. ¿Con qué? Con utilización de materias primas descarbonatadas, que ya se hace, con utilización de combustibles con biomasa o con fracciones de biomasa crecientes, con eficiencia energética. Solo la eficiencia pretende reducir unos 59-60 kilos y también mediante la utilización de clínkeres bajos en carbono, ¿vale? La otra pata, la otra palanca, es la utilización de cementos con altas adiciones, ¿vale? De tal manera que se reduzca el factor clínker-cemento y eso posibilite la reducción de aproximadamente 80 kilos, ¿vale? También es muy importante la utilización de electricidad renovable en las moliendas de cemento, que eso más o menos está previsto que reduzca 20 kilos por tonelada. Y yo creo que voy a dejar para mi siguiente intervención cuáles son los condicionantes que esta última palanca, que es utilizar cementos con altas adiciones, tiene en vuestra industria, ¿vale? Los grados de libertad no son muchos, porque tenemos el código estructural que aquí aplica y es muy importante, y yo creo que en la siguiente intervención podemos analizar ese tema más detenidamente. Pues nada, muchas gracias, Arturo, pero me vas a permitir adelantarme con una pregunta que además no estaba preparada. Cuando tenemos que ir aprendiendo un poco a jugar con los datos, con los kilos de CO2, pero hay que referenciarlo a algo. Y una cosa que yo observo es que se está corriendo el riesgo a no saber procesar esa información debidamente a la hora de comparar unos materiales y otros, y no voy a señalar a ninguno, pero es importante que sepamos referenciarlo a algo, a unidades funcionales. De poco vale comparar a lo bruto los kilos de CO2 de un cemento o del hormigón contra otro material, porque no se va a utilizar la misma cantidad para una determinada solución, un forjado o una fachada, porque la cantidad de material es distinto, las densidades son distintas, se diseñan para cumplir con la normativa, véase código técnico de la edificación o código estructural. Si nos puedes aclarar ese mensaje para que quede claro, la referencia a las unidades funcionales. Sí, en este caso vosotros contáis con la ventaja de que no hablamos de metros cúbicos, hablamos de unidades funcionales. Como he comentado, en losas se mide por metro cuadrado. En el cemento tenemos que medirlo por tonelada porque somos, digamos, un material básico. Nosotros no salimos en el ciclo de vida completo, nosotros nos quedamos en la puerta de la fábrica. Pero es muy importante comparar unidades funcionales con unidades funcionales. Unidades funcionales que soporten las mismas solicitaciones, ¿vale? Unidades funcionales que puedan soportar una comparación justa, ¿vale? Y eso no siempre se hace, ¿vale? Muchas veces comparamos materiales mezclando peras con manzanas para entendernos, y siempre hemos pedido que las limitaciones en el CO2 nos las impongan cuando nos las tengan que imponer en el edificio, y que el arquitecto y el ingeniero proyectista tenga los grados de libertad suficientes como para que pueda combinar los materiales de manera idónea para conseguir una huella de carbono a nivel de forjado o a nivel de edificio, ¿vale? Y nosotros contribuyamos con nuestra solución óptima a esa huella global, ¿vale? Es decir, el mensaje es: no comparemos metros cúbicos de hormigón con toneladas de acero ni con toneladas de cemento, porque esa comparación no se puede hacer. Simplemente nos puede situar, pero el análisis sí hay que hacerlo unidad funcional por unidad funcional. Y esa es una asignatura pendiente que tenemos todos. Hay que reconocer que esa asignatura la tenemos pendiente, pero vamos a tener que aprobar dentro de muy poco tiempo, porque la propuesta de reglamento de productos de construcción es muy clara en ese sentido y podemos comentarla después. Bueno, muchas gracias, Arturo, por reforzar este mensaje, pero luego entraremos en más detalle. Por razones obvias, a continuación debe de hablar una empresa cementera, como es Cemex, de sobra conocida. Y hoy tenemos a Fernando Izquierdo, que es responsable de construcción industrializada de Cemex en la zona EMEA, permíteme que lo diga en castellano. Y aunque ahora estás en una empresa cementera, yo creo que tenerte hoy aquí, después de una larga trayectoria en distintas empresas del prefabricado, pues se junta una cosa con la otra, con lo cual es un placer para nosotros tenerte aquí. ¿Tú sí tienes presentación? Sí, yo tengo una presentación. Muchas gracias a todos. Lo primero.
Bueno, primero agradeceros y contaros un poco desde el punto de vista de Cemex en qué estamos contribuyendo también para la sostenibilidad, creación de valor desde nuestra compañía, ¿no? Si me dejas... Sí, voy pasando si quieres. Bien, nosotros tenemos un programa. Primero... Perdonad. Bien, esto un poco la agenda. Vosotros, dentro de Cemex, que solamente contaros una pequeña foto de lo que son nuestros negocios principales, pues como sabéis, como empresa multinacional, pues estamos en negocio de cemento, de áridos, de hormigón y una línea de negocio que tenemos muy enfocada al tema de la sostenibilidad, que se llaman soluciones urbanas, donde acercamos la empresa a las ciudades, ¿no? Que es donde realmente se producen también los mayores consumos de CO2, ¿no? Tenemos un programa con el que contribuimos a nivel global que se llama Futuro en Acción. Toda la empresa está totalmente comprometida para ser excelente en sostenibilidad a través, pues, de lo que veis aquí, es un poco rápido, en la parte de acción climática, circularidad y gestión de los residuos. Esta estrategia se fundamenta en 6 pilares fundamentales, como veis aquí, que son ofrecer productos sostenibles, como estaba diciendo Arturo, pues de baja huella en carbono, bajo factor clinker, controlar todas nuestras emisiones también desde el punto de vista de fabricación, pues de todo el tema de eficiencia energética de las plantas, favorecer la economía circular, el control del agua, que es otro recurso súper preciado en todo lo que es nuestra industria. Y un tema que a mí me gustaría destacar también desde el punto de vista del negocio, porque la sostenibilidad, aparte de venir por todo el tema del propio material, también cómo haces alianzas y cómo llevas la innovación, ¿no? Cuando tú generas, ¿no?, unos modelos de negocio con también empresas sostenibles dentro de lo que es un ecosistema de por ejemplo, un edificio, una urbanización, unas grandes infraestructuras, la suma de la sinergia de todas las empresas que están trabajando en esta misma línea, ¿no?, pues también suman, ¿no?, a esa sostenibilidad. Como veis, pues nosotros estamos comprometidos en esta reducción de emisiones de toda la cadena de valor, desde la extracción de los áridos hasta la propia fabricación del hormigón, proponiendo pues soluciones de producto de bajas emisiones y con un enfoque integrado, ¿no?, en toda esa cadena. Dentro de este programa, tenemos 6 pilares, ¿no?, de Futuro en Acción, pues estas 4 líneas que os estaba de alguna manera diciendo, la parte de innovación, de colaboración, desde CEMES la estamos trabajando mucho, desde también nuestras plataformas de innovación abierta, como puede ser CEMES Venture, hasta todas estas alianzas que tenemos con empresas que están trabajando también en esta línea de la descarbonización, ¿no? Dentro de nuestra gama de productos sostenibles, lo decía muy bien Arturo ahora, pues nosotros dentro de la gama de cementos Vertua, pues esta línea de cómo vamos reduciendo el contenido de CO2 o las emisiones de CO2, ofrecemos una gama de productos diferenciada hasta llegar a incluso un net cero, ¿no?, a productos que con, en fin, procedentes, ¿no?, de fabricación del clinker con procedentes de residuos industriales, combustibles alternos, en fin, derechos de emisión, etcétera, pues vamos al final ofreciendo unos productos que para el cliente final le suponen también una demostración de que baja la huella de carbono, ¿no? Y en esta parte ya más de negocio, como desde CEMEX nos acercamos a las ciudades del futuro, pues es dentro, ya os digo, de nuestra gama, de nuestras alianzas y de nuestra también potencia económica, etcétera, pues acercarnos a clientes, a proveedores, y generar pues esas alianzas que van haciendo el sector más sostenible, ¿no? Bueno, pues aquí un poco todo lo que es desde los pilares de investigación, de los procesos de descarbonización, ofreciendo tecnologías innovadoras, sistemas constructivos, donde la construcción industrializada también desde CEMES juega un papel muy importante, todo lo que son plataformas digitales para el control logístico de las operaciones y de la parte de eficiencia energética, no solo de los edificios, sino nuestros propios procesos, ¿no? En la parte que a mí me toca de construcción industrializada, pues estamos también integrados en algunos proyectos en Europa, donde somos también parte fundamental y ofrecemos productos y servicios industrializados. Como veis, tenemos fábricas en Europa de tuberías, de paneles, de estructuras, de traviesas, etcétera. O sea, que dentro de lo que es el propio negocio no solo estamos en la parte productiva del cemento, sino también en otras ramas de construcción.
Esto serían las líneas de productos, ¿no?, que ya como Performance Material ofrecemos dentro de lo que son soluciones urbanas a nuestros clientes, todos con unas propiedades, ¿no?, de sostenibilidad muy altas. Y esto pues os cuento aquí pues una foto de acuerdos, como os estoy diciendo, y de líneas de colaboración que tenemos con un montón de empresas en Europa y en el mundo, ¿no? Y aquí compartimos pues ese objetivo común también en colaboraciones, como veis, no solo con empresas privadas y clientes, sino asociaciones público-privadas para toda esta mejora de emisiones y de ser, digamos, con ese objetivo de ser unas empresas más sostenibles, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, aunque volveremos ahora, vamos a ir dando pasos en la presentación de los 4 ponentes y por continuar el sentido lógico llegamos al prefabricador y en este caso pues nos acompaña Francisco Javier Sánchez, que es ingeniero aeronáutico y desde 1998 trabaja en Precon, del grupo Cementos Molins. Para quien no conozca, Precon es el mayor prefabricador que hay en España, 13 plantas de prefabricados actualmente, si no estoy equivocado. Casi ni lo sabréis ya porque... Sí, Precon Pretersa. Y bueno, por terminar, eres director de Organización y Desarrollo Sostenible de Negocio en Precon y Pretersa. Vale, pues... donde quieras. Buenos días. Un poco os voy a hablar de la parte de lo que es el prefabricado dentro de Cementos Molins, que también es una empresa cementera, ¿vale? Y la mayor parte será de Precon Pretersa, pero también tenemos a Escofet, que es parte del grupo de Cementos Molins, ¿vale? Un poco para que veáis lo que es Cementos Molins, estos son las plantas que tenemos fuera de España, desde México, en Colombia, en Bolivia, Argentina, Uruguay, en Bangladesh y en Túnez. Lo muestro porque luego será importante para algunas de las cosas que hablemos. Además, en España también tenemos otros negocios, que es Cementos Molins, Pronsa y Propansa. Y ya yendo a lo que es la parte de prefabricados, la parte de prefabricados tendríamos a Precon, que como veis llevamos bastante tiempo, Pretersa, Prenavisa, y luego Escofet, que lleva bastante más tiempo que nosotros. Entonces, esto es un poco la foto de lo que es Molins, ¿vale? Lo que es en España tenemos la parte de cemento, de Cementos Molins Industrial, la parte de hormigón y áridos, en lo que es Promsa, Propansa, que se dedica a hacer mortero y ahí en realidad es Building Materials, y luego prefabricados de hormigón, pues las 3 que os he dicho, Precon, Pretersa y Escofet. Igual que Fernando explicó, nosotros también tenemos, no 6, sino 5 pilares de sostenibilidad, que son la seguridad y salud, las personas, el cambio climático, la energía, medio ambiente y naturaleza, la economía circular y una parte que es responsabilidad social corporativa. Entiendo que hoy un poco nos centramos en lo que es cambio climático, energía y en la parte de economía circular, ¿vale? Entonces, yo os quiero presentar 3 pequeñas cosas que se han hecho, pero que nos sirven luego para abrir la discusión de la mesa redonda, de la discusión que tengamos luego. Os habéis visto las DAP y todas las acciones que se pueden hacer para reducir, y yo entiendo que en eso estamos toda la gente del sector, pero luego hay ciertas cosas que yo creo que se pueden ir haciendo y no son tan grandes. Presento 3 cosas. Una es, desde 1990 se estaban fabricando unas traviesas con unas secciones independientes de las solicitaciones, es decir, había daba igual las solicitaciones, se fabricaban esas traviesas y se servían para cualquiera de las redes que había en España y fuera de España. En 2022, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, hombre, ahora mismo tenemos métodos muchísimo más avanzados de cálculo que en 1990 y también tenemos un cambio en la normativa europea. Entonces, ¿qué se hizo? Hicimos un nuevo cálculo con una nueva sección ajustada, ajustamos tanto el hormigón como el acero, y nos salió una reducción estimada del 16% de emisiones de CO2 solo con ese cambio, ¿vale? Como decíais antes, aquí tienes que comparar solución con solución. Y cuando decimos ese 16% de emisiones menores es que es la misma traviesa que se servía para la misma funcionalidad, ahora se sirve con un 16% menos. Entonces aquí la comparación sí está bien hecha, es decir, yo antes ponía en la vía una traviesa que tenía 16% más de emisiones, para la misma funcionalidad, mismas velocidades, mismas cargas y en las mismas condiciones, ¿vale?
Luego otro proyecto, nosotros en el 2012 hicimos el proyecto Ecotrap con Euroconsult, la UPV, GECIVAL, Los Serranos y Precon, y aquí hicimos piezas de hormigón pretensado y llegamos a una sustitución de árido grueso al 35%. Se hizo la validación del producto, que incluía todos los ensayos estáticos, dinámicos, hormigones y todo, y se pasó como si fuese una homologación normal que podría estar en vía a día de hoy, ¿vale? Esto lo ligaré luego con la siguiente slide. Y luego, a día de hoy, en elementos de ambientación urbana, estamos viendo lo que son unos cementos formulados a partir de escorias de residuos sólidos urbanos, que nos bajará mucho la huella de carbono, y también un uso intensivo del árido reciclado. ¿Por qué os he traído estos 3 ejemplos? Pues por lo siguiente. Yo creo que aquí hemos hablado mucho de muchas cosas, pero en parte hemos dicho que sí, que hay una parte de técnica, no solo de materiales, sino de métodos de cálculo. Esto nos puede cambiar mucho lo que estamos diseñando y la huella de CO2 que tenemos, ¿vale? Luego tenemos que involucrar a la administración y a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque los cambios que yo os he mostrado, esto se validó y se puso en vía, y está en vía y está funcionando. Entonces, ¿por qué? Porque la administración tuvo la visión de decir, oye, esto yo lo valido, tengo seguridad que lo he validado y lo pongo en vía. Y luego una parte de la normativa, ese cambio que hubo en la normativa nos sirvió para poder utilizar estos nuevos métodos de cálculo y llegar a esa reducción. Entonces, yo creo que aquí hay una parte importante y es, la técnica ha avanzado mucho, pero tenemos que involucrar a administración o a nuestros clientes, ¿vale?, para que esas soluciones se puedan poner, y la parte normativa. Un ejemplo de ello es lo que es el Performance Based Standard. Estamos trabajando en un grupo a nivel mundial y lo que se quiere decir es, oiga, dejemos de tener lo que son los estándares tan descriptivos, es usted no puede usar menos de 300 kilogramos de cemento, usted no puede, no sé, no, decir, oiga, usted puede utilizar ciertas cosas dentro de cierto rango y dentro de con cierta seguridad, y usted demuestre que esto funciona. ¿Cómo? Con estos ensayos y de esta forma. Entonces, esto nos va a permitir realmente, estas 3 cosas, realmente lo que yo creo que nos va a permitir avanzar mucho más, además de lo que ya estamos haciendo todos, que un poco viene con lo que han hablado antes. Y un poco estas son las ideas que yo os quería poner sobre la mesa para que luego en la mesa redonda podamos discutir. Nada, muchas gracias. Juan Ángel Ruiz es graduado en Ingeniería. En 2012, y fruto de un convenio de colaboración con la UCAN, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, desarrollaron la patente escalada y protegida a nivel global de aditivos con base de grafeno para hormigón, que es la precursora de la tecnología Smart Additives, aditivos de 4ª generación con base de grafeno para hormigones y morteros, con aplicaciones para distintos productos de hormigón, hormigón ultraligero, y aditivos de mejora conductiva para hormigones y morteros de Grafenano Smart Materials. Nos lo vas a contar un poco ahora, pero si me permites hacer el inciso, en la jornada anterior, Ignasi Jarauta, que es el secretario general de ANFA, de la Asociación de Fabricantes de Aditivos, dijo que antiguamente el aditivo era como el último recurso, cuando ya no había solución se le buscaba, y ahora es casi inevitable. Y en la industria de la prefabricación, vamos, fabricar sin aditivo es, yo creo, que estar ya fuera de juego. Y los aditivos en base de grafeno, yo creo que es, no vamos a afirmar aquí tajantemente, la tecnología más prometedora, pero sin duda es una de las más prometedoras, y que con todo el impulso que va a venir motivado por la descarbonización, pues creo que vais a jugar un papel crucial en todo este camino.
Yecla. A día de hoy somos un holding de empresas destinadas todas al desarrollo de la implementación de la tecnología de grafeno en distintos sectores. Siempre pongo el mismo símil para dentro del sector, de que nosotros somos un grupo que tiene una forma, una estructura parecida a la de Cemento Molins. Grafenano fabrica una materia prima esencial y esa materia prima esencial se traslada a las distintas filiales, que ellas son las que producen el material final para llevarlo al sector concreto. Como podéis ver, tenemos materiales Smart Material, que es la división de materiales de construcción y hormigón. Tenemos composites, tenemos dental, tenemos Grafenano Energy. No sé si habéis visto la noticia de la nueva batería sin metales. Es la segunda patente de baterías que desarrollamos dentro de nuestro equipo. Y luego pues, tenemos distintas filiales que están en desarrollo o en investigación. Como decía, nosotros no comercializamos directamente con nuestro grafeno fuera de nuestras filiales, sino que son las filiales las que las llevan a los sectores concretos. Smart Materials es la división de materiales de construcción y la que yo dirijo. Llevamos 6 años de investigación y desarrollo y una inversión de más de 10 millones de euros para llegar al punto hasta en el que nos encontramos hoy. Como ha dicho Alejandro, en 2015 la empresa fue fundada, la filial, y hemos pasado por distintas etapas de homologación, de pruebas, de distintos escenarios hasta llegar a un estado maduro donde estamos comercializando la tecnología a día de hoy. No, tampoco me quiero extender mucho en qué es el grafeno, creo que todos sabéis qué es el grafeno. El grafeno es un material que se descubrió en 2004, en 2010 se le dio el premio Nobel a los descubridores. Es un nanomaterial con el espesor de un átomo, bidimensional, que reúne una serie de peculiaridades que solo este material es capaz de albergar en la naturaleza por sí solo. 200 veces más resistente que el acero, bidimensional, es biodegradable, compatible con el ser humano, flexible, el mejor conductor que existe en la naturaleza, bla bla bla. Si tenéis cualquier duda, luego estaré encantado de atender. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, al final nuestra tecnología viene a ayudar un poco a resolver estas 3 necesidades que estamos hablando durante todo el día, que es la reducción de los altos costes de las materias primas esenciales, reducción del impacto en las emisiones de CO2 y mejorar la calidad de los hormigones. Bueno, pues nuestra tecnología funciona con un triple mecanismo, una parte física, una parte química y una parte de aumento de poder de reducción de agua. La parte química es que nuestro grafeno viene preparado, dispersado y funcionalizado y genera una reacción química durante la hidratación del cemento y reacciones con las cales libres. Eso genera una densificación de la matriz aportando unas prestaciones mecánicas. Luego, la parte física es que estamos ocupando un espacio que antes no se ocupaba. Este tipo de grafeno que estamos incorporando dentro de los aditivos de hormigón no es un grafeno normal. Existen distintos tipos de grafeno. Como habéis visto antes en la presentación de antes, pues tenemos grafenos que van para grado médico, grafenos que van para conductividad, grafenos que van para otra serie de aplicaciones. Y este es un grafeno específico para una matriz cementosa. Cuando lo incorporamos en la parte física, lo que ocupa un espacio y este tipo de producto hace como pequeñas grapitas o pequeñas fibras que consolidan y hacen que mecánicamente funcione mejor. Eso también genera una protección durable. El grafeno tiene una alta hidrofobicidad y lo que hace es eliminar o proteger de la absorción de agua por capilaridad o bajo presión. Eso evita que entren agentes externos que producen daño al hormigón. Y luego, otro efecto que tenemos es el poder reductor de agua, como por las fuerzas químicas que tiene y de Barnett-Bar que tiene el grafeno, ayuda a que podamos reducir la relación agua-cemento ganando prestaciones mecánicas dentro de nuestros hormigones. Si sumamos los tres efectos, pues tenemos un aumento de prestaciones mecánicas y así podemos conseguir
optimizar la receta y conseguir unas mejores prestaciones. Al final, todo pasa por intentar buscar una reducción de costes, intentar reducir el impacto medioambiental embebido, mejorar la durabilidad y reducir el impacto de las emisiones operativas. En España, bueno, trabajamos en muchísimos sitios, estamos en un proceso de escalado importante. Quiero nombrar que nuestro partner aquí a nivel Europa es SMC Bauchemie. En América estamos expandiéndonos a través del grupo Euclid Chemical y nosotros no fabricamos los polímeros, nosotros nos apoyamos en casas químicas o fabricantes que nos ayudan a expandirnos y a trabajar, porque nosotros somos potentes y tenemos nuestro know-how y nuestro conocimiento en cuanto a la fabricación de grafeno. A día de hoy, en España, empresas que ya trabajan con nosotros y que ya están consiguiendo descarbonizar sus hormigones, pues por ejemplo son ejemplos hemos puesto estos ejemplos porque son de lo que he tratado hoy, de estructura. Pues bueno, tenemos a Hormipresa, que ya lleva 1 año y pico trabajando con nosotros. Y bueno, y esto es una pregunta que se le hizo al director de I+D en cuanto a qué le aportaba nuestra tecnología a su producción. Han conseguido reducir un 20% su impacto medioambiental y reducir su consumo de agua gracias a los efectos que estaba comunicando anteriormente. Bueno, aquí tenéis un poco de implantación de equipos. Decir que nuestros sistemas se implantan igual que cualquier otro aditivo. Suministramos a granel, con depósito y todo igual, no hay ninguna variación ni alteración al proceso habitual. Y bueno, y tenemos a otro grande de España que pertenece al grupo Consolís y bueno, también hemos conseguido implantar esta tecnología con ellos dentro de su línea certificada de bajas emisiones, en las que también se le hizo la misma pregunta a Marcelo Miranda, que es el CEO, y nos comunicó que también estaban reduciendo en torno a un 20% sus emisiones en el conjunto global de todas las acciones que habían cogido para reducir su impacto medioambiental. Y bueno, y aquí tenéis unas capturas de pantalla también de las comunicaciones que ha hecho la propia empresa sobre nuestra tecnología. Tampoco quiero extenderme mucho más y atenderé luego.